El proyecto consistió en el diseño de un sistema de supervisión y control de un proceso industrial, como es el caso de una planta de tratamiento de agua, la cual debió cumplir los siguientes requisitos. Contar con un tanque de almacenamiento de químicos en el cual se realice la mezcla de químicos con el agua que se toma de un acuífero, de una fuente de agua, para posterior ser suministrada a un tanque de oxidación con una capacidad de 10.000 litros, donde se realiza la reducción de olores y sabores desagradables. De igual manera, la eliminación de metales presentes en el agua. Una siguiente fase de clarificación en la cual se pide otro tanque de almacenamiento donde se lleva a cabo la clarificación y existe un agitador con un motor para la remoción de sólidos que se encuentren suspendidos. Viene otra fase donde se realiza el filtrado a través de 4 tanques de 2.500 litros, donde se eliminan los sólidos que estén suspendidos en el agua. Y también se lleva a cabo la remoción de contaminantes de orden microbiológico. Finalmente, esos 4 tanques debieron suministrar el agua en un cuarto tanque denominado tanque de contacto, donde se hace la dosificación de cloro y a partir de ahí se hace la distribución a los usuarios. Estos tanques también debieron contar con otros sistemas como sensores de caudal, sensores de nivel y también para la parte de monitoreo unas alertas visuales según el nivel mínimo o máximo seleccionados. Análisis de artículos científicos. El primero con título Los sistemas SCADA en la automatización industrial. Autores y cita bibliográfica como se observa en la diapositiva. En este caso, da aportes útiles para las fases previas del proyecto, suministrando información sobre las características y funciones de los sistemas SCADA. De igual forma, indica los requisitos, los componentes de hardware y los de comunicación. De igual forma, indica el uso de los instrumentos de campo. Suministra información también sobre la estructura de los sistemas, dando ideas de cómo desarrolla el proyecto desde su configuración hasta la interfaz del operador, incluyendo también el módulo de proceso de gestión y archivo de datos. De igual manera, a través de ejemplos de aplicación, da información sobre cómo generar ideas orientadas al diseño de sistemas que dan respuesta a necesidades actuales en la industria. Un segundo artículo con título Aplicación electrónica para el ahorro de agua en una vivienda familiar. Autores y cita bibliográfica como se observa en la imagen. Y este artículo prácticamente da información de cómo involucrar a la comunidad para complementar las funciones de este sistema de supervisión y control. Tiene un enfoque social principalmente. Este otro artículo, el estudio de patentes sobre tecnología para el tratamiento de agua potable y aguas residuales, donde básicamente se centra en la explicación de tendencias tecnológicas respecto a las técnicas de tratamiento de aguas, tanto potable como residuales. De igual forma indican las patentes que se han presentado recientemente. Finalmente, este artículo sobre la implementación de sistemas SCADA para el control de procesos de retrolavado, donde da aportes importantes en cuanto a la planificación del proyecto y de igual forma el proceso de diseño de una planta de tratamiento de aguas, junto con la implementación del sistema SCADA para supervisión y control. De igual forma indica cómo integrar los actuadores, la comunicación y los componentes o módulos de supervisión y control de la planta. Esos fueron los aportes de los artículos científicos. Como alternativa al análisis de la entrevista a un profesional, se permitió la consulta de varias fuentes de video, donde se consultó material generado por la empresa de Acueducto de Bogotá, un video con título Proyecto Especial en Chavimochic,
Otro video, Art de Nicaragua. Otro con la cuenta de Eduardoño SAS y de Andrea Campero. El link como se observa en la imagen. Básicamente se realiza la consulta a diferentes fuentes de información con el fin de identificar en términos generales las funciones, equipos, actuarios e información sobre una planta de tratamiento de agua potable, obteniendo como resultado eh, los requerimientos en varios aspectos como las operaciones de la planta, donde se encontró información asociada a fuentes de agua, nacimientos, páramos, lagunas, parques naturales y similares, y cómo hacer la captura o la toma de agua de estas fuentes. De igual forma, se obtuvo información de cómo lograr las separaciones de elementos flotantes, la separación entre agua y lodo, el almacenamiento de químicos y la potabilización. Aquí se empiezan a encontrar elementos comunes a los requisitos del proyecto, como se indicaba en la introducción. Para la potabilización entonces se observa la oxidación, clarificación, filtración y postcloración, que son elementos incluidos en la guía de actividades para esta fase de diseño. De igual forma, en los videos se identificaron acciones de regulación y control, donde se realiza monitoreo, alerta y datos de producción, control de calidad también, al igual que almacenamiento y distribución de estos líquidos. En cuanto a la arquitectura, es decir, bloques o componentes de estos sistemas de tratamiento de agua, pues se identifican algunos componentes clave como la bocatoma desde la fuente. En algunos casos fue requerido la construcción de muros de contención, con puertas de ingreso o de salida, decantadores, filtros con componentes como andracita, grava o arena, también la presencia de túneles de presión, válvulas de control de flujo, válvulas reguladores de presión, la planta de producción de agua potable como tal, donde hay tanques de almacenamiento, cámaras de bombeo, redes matrices, centros de control automatizados, también laboratorios de control de calidad e inclusive laboratorios microbiológicos para control de la calidad del agua. En cuanto a requerimientos para el funcionamiento de la planta en términos generales, las recomendaciones se orientaron más que todo a la capacidad de almacenamiento de los tanques, el control de flujo para un adecuado almacenamiento y distribución, y también las recomendaciones de utilizar energía renovable. Esos fueron los aportes como alternativa a la entrevista a un profesional. Buenas tardes compañeros, siguiendo con el siguiente paso del video, análisis de los requerimientos del proyecto y la explicación de la interfaz HDMI. Vamos a comenzar rápidamente. Necesitamos una fuente de agua, obviamente, la unidad remota de control, que es la que se encarga de recibir las señales de los diferentes actuadores para ser procesados. Tenemos la electrobomba para el desplazamiento de fluido del agua a través de las tuberías, los sensores de nivel que van instalados en cada uno de los tanques. Unos funcionan por ultrasónicos, otros por láser. Tenemos el sensor de caudal que nos mide si está o no pasando agua por la tubería, aquí a qué velocidad y qué cantidad de agua está pasando en ese momento. Tenemos las electroválvulas que están diseñadas para el cierre y el paso del agua. Algunos otros requerimientos como los tanques, el agitador para el tanque primario, luces indicadoras y obviamente tubería. Vamos a explicar rápidamente. La interfaz HDMI está dividida en tres secciones. Aquí la parte más grande, el operario puede hacerse una idea de más o menos qué es lo que está pasando en cada uno de los tanques, si están activadas o no las electrobombas y las válvulas. El color de fondo es claro para que se pueda visualizar de una mejor manera eh, los sectores donde se quiere dar alguna información. Seguimos aquí con la parte de nivel, perdón, la parte de monitoreo, donde aquí se quiere dar alguna información. Tenemos alarmas sonoras con color rojo y color verde. Tenemos un cuadro de lectura en tiempo real de la medición de los tanques con un fondo azul para que sea más fácil visualizar la lectura que se quiere dar.
Podemos anular o modificar tareas, y siguiendo de forma descendente tenemos la parte de control, donde los interruptores tienen una forma y una ubicación eh, para evitar, digamos, minimizar errores a la hora de utilizarlos. Más abajo tenemos una agrupación de controles similares, em, que son los que corresponden a las válvulas de los tanques más pequeños, eh, y se sigue una secuencia de procesos para que sea un poco más intuitiva la interfaz. Eso sería todo por este punto. En cuanto a la operación, damos continuidad a la explicación que se dio previamente de la HMI y los requisitos para el sistema. En este momento se encuentra configurado al lado superior derecho la parte de monitoreo con los valores mínimos y máximos que deben actuar los sensores de nivel, y en este caso se activaría la alerta visual. La parte de control, donde se encuentran los interruptores tanto de las electrobombas como de las válvulas. Y aquí vamos a observar entonces cada vez que se activa la electrobomba o las válvulas, el encendido, el cambio de color, de igual forma el llenado de los tanques y el cambio de color de las tuberías cuando está el paso del líquido. Vamos a iniciar entonces con la entrada del acuífero al tanque de químicos. Se observa la actuación y el cambio de color del sensor y de la indicación visual en cuanto al nivel. Pasamos del tanque de químicos al tanque de oxidación. Del tanque de oxidación al de clarificación. El de clarificación a los tanques de filtrado, pero los tanques de filtrado no inicia el llenado hasta tanto no se activen las válvulas, por lo cual se asume el líquido que haría en las tuberías. Vamos a actuar sobre el filtro número 1, que puede ser el aumento en el nivel dada la activación de la válvula de entrada o la electrobomba de mantenimiento. En cualquiera de los dos casos se va a dar el aumento del nivel. De igual forma, para el tanque de filtrado número 2, tanque número 3 y tanque número 4. Yo puedo suspender la entrada o activar nuevamente la entrada de acuerdo a su capacidad. Cuando alcance su capacidad, pues la programación da para que el proceso termine y no se sobrepase la capacidad. Ya para pasar de los tanques de filtrado o el vaciado puede ser a través de las válvulas de salida o a través de las válvulas de drenaje que permite la salida del líquido. Entonces, el caso del drenaje va a un destino diferente al del contacto. Tanque 2, tanque 3 y tanque 4. El líquido que quede para el tanque de contacto pasará una vez se active la válvula. Entonces yo también puedo activar la electrobomba para el cloro, lo cual también dará indicación de aumento de nivel. Para este caso pues vamos a dejar únicamente la entrada de los tanques de filtrado. Y desde allí mismo pues también podemos activar el paso para los usuarios. Esta sería la demostración del sistema, que podemos detener ya la simulación para ver la programación. La programación tiene una estructura común, que es una estructura while, que mientras se den las condiciones de estos elementos booleanos, pues se va a actuar en algunos casos en estructuras case, aquí donde se va a iluminar los elementos, en este caso son booleanos para las tuberías, y aquí en este caso son booleanos bien sea para el estado de la
de la electrobomba encendida o apagada, al igual que de las válvulas, o otra estructura case que va a ser el conteo para aumentar el nivel o disminuir el nivel según cómo se encuentre el estado de la válvula de entrada o de salida. Hay un delay que es el que controla el tiempo con el cual se visualiza la actuación, y sobre esta línea que conecta los shift register, sobre este elemento que es el tanque de químicos, pues se van a evaluar las condiciones. Para el caso del nivel mayor o igual a la condición que se entregue aquí, o menor o igual a la condición que se entregue aquí. Se va a encender o apagar cada uno de los indicadores. Aquí también se da el control del nivel máximo. Cuando alcanza su capacidad, pues se suspende la producción, el proceso, perdón, con el fin de evitar que se sobrepase la capacidad. Cuando es el caso contrario del estado apagado del interruptor o el encendido de las válvulas de salida, pues aquí va a ser el conteo para ir restando el nivel y observar el comportamiento en la parte gráfica, como se evidencia. Esta es pues la estructura general para todos los tanques y en todos los casos, hasta llegar al tanque de filtrado y posteriormente al tanque de contacto, que es donde se hace la entrega a los usuarios. En cuanto a las conclusiones, tenemos que en términos generales, de acuerdo a las diferentes fuentes de información y al proyecto en particular desarrollado, pues las plantas de tratamiento de agua cuentan con unas fases de suministro, almacenamiento de químicos, la fase de potabilización, regulación y control, almacenamiento potable y distribución. Se deben contar con elementos relacionados con sensores de caudal y de nivel, actuadores como bombas, válvulas y el agitador, y elementos de función general como los tanques y las líneas de transporte. Existen muchas recomendaciones respecto al diseño de la HMI, que tiene que ver con el uso de los colores, el orden en el cual se colocan los diferentes elementos, los interruptores, los indicadores. Hay estándares que pueden servir como referencia para el diseño de estas interfaces entre hombre y la máquina. También se observa la necesidad de establecer protocolos de seguridad, ya que ningún sistema es completamente infalible a posibles ataques tanto en la parte de hardware como software. De igual manera, hay muchos protocolos de comunicación disponibles, algunos con mejores aplicaciones, pero la idea es poder seleccionar el que mejor prestaciones facilite al diseño de que se trate. Eso con el fin de lograr una integración entre las unidades maestras y las unidades remotas para lograr que esta coordinación entre estos módulos pues facilite el control adecuado del sistema, la parte de supervisión, control y el monitoreo de todos los procesos. En cuanto a las propuestas de mejora, se observó la necesidad de utilizar funciones avanzadas de LabVIEW, como es el caso de los elementos animados, como se observa en el video de la parte izquierda, donde si hay agitadores, pues facilita aquí una animación. De igual forma, el paso de los líquidos o de las sustancias, y también los indicadores, bien sea, por ejemplo, los sensores de caudal o sensores de presión en este caso. De igual forma, otra propuesta de mejora sería la inclusión de funciones de registro de datos, bien a través de una presentación gráfica o también la posibilidad de exportar esos datos en algún tipo de formato que pueda ser utilizado para análisis posteriores o para simplemente guardar registro de esta información. Con esto terminaríamos la socialización del proyecto según la guía de actividades. Muchas gracias.